Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver la definición de ordinal e inicial. Vamos a dar ejemplos de ordinales iniciales, vamos a ver propiedades básicas de los ordinales iniciales y vamos a definir una jerarquía en la clase de todos los ordinales iniciales infinitos. Después de esto, vamos a definir el concepto de número cardinal y usando el axioma de elección, a cada conjunto le vamos a asignar un número cardinal. ¿Ok? Vamos a hacer todo eso. Antes de dar la definición de ordinal inicial, vamos a recordar el concepto de equipotencia y dominancia. Empezamos. Vamos a dar la definición de equipotencia, dominancia y dominancia estricta. Definición. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar dos conjuntos A y B. Conjuntos. Decimos que, inciso A es equipotente con B, y lo vamos a denotar de la siguiente manera, A equipotente con B, si y solo si existe una función f que va de A en B biyectiva. Inciso B. A está dominado por B. ¿Y esto cómo lo vamos a denotar? Lo vamos a denotar de la siguiente manera. Aquí hacemos como un menor igual, pero con una curva, por decirlo de alguna manera. Y le ponemos esta flechita. ¿Y qué significa que A esté dominado por B? Eso pasa así solo si existe una función f de A en B inyectiva. Inciso C. A está dominado estrictamente por B. ¿Y cómo vamos a denotar que A esté dominado estrictamente por B? Lo vamos a denotar así, la curva, pero sin poner la línea, ¿no? Sí, solo si existe una función f de A en B inyectiva. Entonces tenemos el concepto de equipotente, que dos conjuntos sean equipotentes, que un conjunto A esté dominado por un conjunto B y que un conjunto A esté dominado estrictamente por un conjunto B. Este último, aquí falta algo, ¿no? Existe una función inyectiva de A en B y no exista una función biyectiva de A en B. A está dominado estrictamente por B si y solo si existe una función inyectiva de A en B, pero no existe una función biyectiva de A en B. ¿Ok? Entonces tenemos el concepto de equipotente, dominado y dominado estrictamente. Todo esto está relacionado con el teorema de Cantor-Bernstein. ¿Ok? Vamos a enunciarlo porque lo vamos a estar ocupando. Teorema de Cantor-Bernstein. Teorema de Cantor-Bernstein. ¿Qué dice el teorema de Cantor-Bernstein? Considera dos conjuntos, sean A y B, conjuntos, y vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que existe una función de A en B inyectiva y existe una función g de B en A inyectiva. El teorema de Cantor-Bernstein nos afirma que si existe una inyectiva de A en B y existe una inyectiva de B en A, entonces debe existir una función h
que va del conjunto A en el conjunto B, biyectiva. Con la notación que introducimos, ¿esto cómo lo podrían escribir? Si A está dominado por B y B está dominado por A, entonces A es equipotente con el conjunto B. Con la notación que introducimos, el teorema de Cantor-Bernstein se puede escribir de esta manera más compacta. ¿Okay? Entonces tenemos el teorema de Cantor-Bernstein, tenemos los conceptos de equipotencia, dominancia, dominancia estricta, y ahora sí, pasamos a definir lo que es un ordinal inicial. Definición. Un número ordinal. Alfa es un ordinal inicial si y solo si para todo beta menor que alfa, beta no es equipotente con alfa. O sea, siempre que tú tomes un ordinal menor que alfa, aquí está tu línea de ordinales, por aquí encuentras a alfa, sea cual sea el ordinal beta, que tú te tomes menor que alfa, si beta es menor que alfa, beta no puede ser equipotente con alfa. No son equipotentes. ¿Ok? Es la definición de ser un ordinal inicial. Vamos a dar ejemplos de ordinales iniciales. Ejemplo 1. Nuestro primer ejemplo va a ser, van a ser los números naturales. Todo número natural es un ordinal inicial. La demostración de este se queda como ejercicio. Pero en realidad basta que recuerden los primeros temas del curso de teoría de conjuntos. Cuando se vio la primera parte de números cardinales, probaron que cualesquiera dos naturales distintos no pueden ser equipotentes. Y ahí está la clave. La clave está en este resultado que acabo de mencionar. De ahí sale, se puede probar que todo número natural es un ordinal inicial. Bueno, ejemplo 2. Este sí lo vamos a hacer. Vamos a demostrar que realmente es un número ordinal inicial. Omega es un ordinal inicial. Vamos a hacer la demostración. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar un ordinal n menor que omega y demostrar que no existe una biyección entre n y omega. Vamos a tomarlo. Cn menor que omega. Vamos a suponer que sí existe una biyección. Supongamos que existe una función f que va de omega en n. Biyectiva. Tenemos una función biyectiva que va de omega en n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restringir esta función f al conjunto n. F restringida a n, ¿de dónde iría? Iría de n y vamos a fijarnos en la imagen directa del conjunto n bajo la función f. Esta es la imagen directa, ¿eh? Entonces, si la restringimos a n y el codominio lo restringimos a la imagen directa de n bajo f, esto sigue siendo es biyectiva, sigue siendo biyectiva. Pero, ¿cómo se compara la imagen directa de n con el conjunto n? Estos dos conjuntos, aquí hay una contención propia.
la imagen de n bajo f está contenida propiamente en n. ¿Por qué? La prueba es muy sencilla. Pues fíjate en f de n más 1. F de n más 1 pertenece en el conjunto n. ¿Esto qué implica? Eso implica que n menos el unitario de f de n más 1 está contenido propiamente en n, pero a su vez está contenido propiamente, la imagen directa de n bajo f está contenida propiamente en n menos f de n más 1. Entonces, la imagen directa de n bajo f está contenida propiamente en el conjunto n. ¿Y eso qué implica? Pues tendríamos entonces que esta función es una biyección de un conjunto finito en un subconjunto propio de dicho conjunto finito, que en nuestro caso es n. Pero eso no puede pasar. No existen funciones biyectivas de un conjunto finito en un subconjunto propio de él. Entonces vamos a concluir. Entonces f restringida a n, que va de n en la imagen directa de n bajo f, es una biyección de n en un subconjunto propio de n. Pero eso es una contradicción, pues n es un conjunto finito. Pues es un número natural. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que existía una función biyectiva de omega en n. Por lo tanto, no existe una función biyectiva de omega en n. Entonces no existe una función biyectiva de omega en n. ¿Eso qué? ¿Y cómo tomamos n? Tomamos un n arbitrario, ¿no? Tomamos n menor que omega y demostramos que no existe una función biyectiva del conjunto de los naturales en este natural, en el natural n. Por lo tanto, omega es un ordinal inicial. Ejemplo 3. Omega 1. Omega 1, recordemos que por definición es el conjunto de números ordinales tales que existe B, subconjunto omega, existe R, subconjunto de omega cruz omega, tales que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Omega 1 está conformado por todos los ordinales que son isomorfos a un subconjunto de omega con una relación de en omega cruz omega. Ese es omega 1. Ya sabemos nosotros que omega 1 es no numerable. De hecho, es el primer ordinal no numerable. Si usáramos lo del primer ordinal no numerable, que es el primero, la prueba sería trivial. Vamos a solo suponer que omega 1 es no numerable, que no sabemos eso de que es el primer ordinal no numerable, y con eso vamos a probar que omega 1 es un ordinal inicial. Afirmación: omega 1 es un ordinal inicial. Vamos a hacer la demostración. Aquí si se alcanza a ver. Sí. Vamos a hacerla aquí adelantito. Vamos a tomar alfa menor que omega 1. ¿Eso qué implica? Eso implica que alfa 1 pertenece en omega 1. Y por definición de omega 1, que alfa pertenezca en omega 1, ¿qué significa? Que existe un B, subconjunto de omega, existe R, subconjunto de omega cruz omega, tal que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Pero si B, R
es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia, podemos decir también que B es equipotente con alfa. Pero B, ¿dónde se encuentra contenido? Se queda contenido en omega. Eso implica que B es a lo más numerable. Y como B es equipotente con alfa, entonces podemos concluir que alfa es a lo más numerable. Y ahí se acaba la prueba. No puede haber una biyección entre alfa y omega 1. Pues omega 1, ¿cómo es por hipótesis? Por hipótesis es no numerable. ¿Y alfa cómo es? Alfa es a lo más numerable. Y alfa es un elemento, es menor que ¿quién? Es menor que omega 1. Se tomó de manera arbitraria. Tomamos un ordinal alfa menor que omega 1, fijo para arbitrario. Y probamos que ese número ordinal debe ser a lo más numerable. No puede existir entonces una biyección entre omega 1 y alfa. Por lo cual, omega 1 es un ordinal inicial. Ahora vamos a ver algunas propiedades de los ordinales iniciales. Vamos a ver 4 propiedades. Propiedad 1. Sean alfa, beta, ordinales iniciales. Entonces tenemos lo siguiente. Alfa es equipotente con beta. Sí y solo si alfa es igual a beta. Vamos a hacer la demostración. Es un sí solo sí. Vamos a suponer primero que alfa es equipotente con beta. Y vamos a demostrar que son iguales. Y la prueba la vamos a hacer por contradicción. ¿Ok? Ajá, por contradicción. Por contradicción. Supongamos que alfa es equipotente con beta. Y como estamos suponiendo lo contrario, también estamos suponiendo que alfa es distinto de beta. Pero como alfa es distinto de beta y los ordinales son comparables, eso quiere decir que alfa es menor que beta o beta es menor que alfa. Entonces la prueba la vamos a dividir en 2 casos. Solo vamos a hacer uno. El otro caso se hace de manera análoga. Vamos a hacer este. Este se queda como ejercicio, pero realmente es lo mismo. Solo hay que cambiar las letras alfa y beta y se acabó. El argumento es completamente el mismo. Si alfa es menor que beta, eso implica, esto es consecuencia de que alfa es equipotente con beta, que beta no es un ordinal inicial. ¿Por qué no es un ordinal inicial beta? Porque hay un elemento alfa que es menor que beta y que es equipotente con beta. Pero estamos de acuerdo que esto es una contradicción, ya que por hipótesis alfa y beta son ordinales iniciales. En cualquier implicación, alfa y beta son ordinales iniciales. Entonces nos lleva a una contradicción. El otro caso se hace de manera análoga y así se queda, ¿no? Entonces, ¿qué supusimos mal? Supusimos mal que alfa es distinto de beta. El otro caso es análogo. Y entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que aquí también llegamos a una contradicción. Suponer que alfa es menor que beta nos lleva a una contradicción. Suponer que beta es menor que alfa nos lleva a una contradicción. Por lo tanto, haber supuesto que alfa es distinto de beta no es correcto. Entonces, la respuesta es que alfa debe ser igual a beta. Y esta implicación, ya acabamos. Si alfa es equipotente con beta, hemos probado que alfa es igual a beta. El regreso es trivial. Si alfa es igual a beta, trivialmente, alfa debe ser equipotente con beta. ¿Qué biyección tomamos entre un conjunto y él mismo? ¿Cuál es la biyección más sencilla que existe? La identidad. A cada elemento del conjunto, llámale A, lo mandamos a sí mismo. Y entonces eso nos da una biyección
del conjunto A en el conjunto A. En nuestro caso, con alfa igual a beta. Y se acabó. Entonces la propiedad 1 ya está probada. Propiedad 2. Vamos a considerar un ordinal inicial infinito. Si alfa es un ordinal inicial infinito, entonces alfa es un ordinal límite. Vamos a hacer la demostración. La prueba se va a hacer por contradicción. Supongamos que alfa no es un ordinal límite. Entonces, como alfa no es un ordinal límite, ¿qué posibilidades tiene? Puede ser un ordinal sucesor o puede ser el ordinal 0. Pero como alfa es infinito, entonces alfa no puede ser el ordinal 0. Porque si fuera 0, entonces sería un conjunto finito, lo cual contradice que es infinito. Ajá. Entonces, supongamos que alfa no es un ordinal límite. Eso implica, por otra parte, notemos que alfa es distinto de 0, pues alfa es infinito. Entonces ¿eso qué implica? Eso implica que alfa es un ordinal sucesor. Lo cual quiere decir que alfa se puede ver de la forma beta más 1. Recuerden que beta más 1, por definición, es beta unión el unitario de beta. Esto para algún beta número ordinal. Por otra parte, alfa no puede ser menor que omega. Pues nuevamente, alfa es un conjunto infinito. Y afirmar que alfa es menor que omega tiene como implicación que alfa es un conjunto finito. Llegaríamos a una contradicción. Entonces alfa no es menor que omega, pues alfa es infinito, y eso implica que omega es menor o igual que alfa. Pero ese menor o igual se convierte en una contención. Bueno, que sea menor o igual implica que omega es un subconjunto de alfa. Y entonces alfa es Dedekind infinito. Es decir, alfa contiene un subconjunto numerable. Alfa contiene un subconjunto numerable. En nuestro caso, ¿qué subconjunto numerable contiene alfa? Al conjunto de todos los números naturales. ¿Ok? Muy bien. Vamos a construir la biyección. Voy a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo aquí. Por aquí se encuentra alfa. Acá está beta, que es algo que nos faltó decir. Vamos a ponerle aquí. Notemos que beta es menor que alfa. Aquí el plan es construirse una biyección entre alfa y beta. Recordemos que alfa es beta más 1. ¿Okay? Por aquí se encuentra omega. Y aquí están todos los números naturales. Y aquí tenemos una copia, ¿no? Aquí está beta, aquí también se encuentra alfa, que es beta más 1. Aquí tenemos a omega, n, 2, 1 y 0, ¿no? Y vamos a definir la siguiente función. Una función f. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues si eres un número natural, vamos a mandarlo al sucesor. Aquí ponemos a n más 1.
¿Ok? ¿Qué pasa si tomamos a beta? Beta es un elemento de omega. Si beta es si tomamos a beta vamos a mandarlo a 0. Y todos los demás términos, mándalos a sí mismo. Todos los demás, si es que sobran, mándalos a sí mismo. ¿Ok? Esa va a ser una función. Geométricamente, se intuye que esa va a ser una función biyectiva. De alfa en beta. De alfa en beta. Va a ser una función biyectiva de alfa en beta, pero eso es una contradicción, ya que por hipótesis, alfa, ¿qué es? Alfa es un ordinal inicial y estamos encontrando un ordinal menor que alfa y una biyección entre dicho ordinal, beta, y el ordinal alfa. Eso es una contradicción al hecho de que alfa es un ordinal inicial. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que alfa es un ordinal sucesor. ¿Cómo se escribe esta regla de correspondencia? Se escribe de la siguiente manera. Definimos f de la siguiente manera. Va de alfa en beta. ¿Y cuál es su regla de correspondencia? Si eres un número natural, mándalo a x más 1. Si eres beta, entonces mándalo a 0. Y si eres cualquier otra cosa, mándalo a esa cosa en cualquier otro caso. Esta es la regla de correspondencia. Gráfica, bueno, dándonos una idea con este diagrama, bueno, así sería la regla de correspondencia. Se puede probar, cosa que queda como un ejercicio para ustedes. Se puede probar que f es una biyección entre alfa y beta, alfa y beta. Pero ¿eso qué implica? Eso implica que alfa no es un ordinal inicial. Pero eso es una contradicción. Justo lo que acabamos de decir, ¿no? Que alfa sea equipotente con beta y beta, sabemos que beta es menor que alfa. Eso es una contradicción al hecho de que alfa es un ordinal inicial. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que alfa no es un ordinal límite. Por lo tanto, alfa es un ordinal límite. ¿Y se acabó? Ahí está la prueba. Todo ordinal inicial infinito debe de ser un ordinal límite. ¿Y qué pasa si no pedimos que el ordinal inicial sea infinito? Si fuera finito, pues tenemos como ejemplo a los números naturales. Y todo número natural distinto de 0 siempre va a ser un ordinal, un número natural sucesor. ¿Ok? Entonces no se cumple el resultado. Es importante que entonces el número ordinal inicial sea infinito. ¿Ok? Bueno. Propiedad 3. Sea alfa de t sea alfa de t con t en t un conjunto de ordinales iniciales. Voy a dar bien la hoja. Ahí está. Sea alfa de t con t en t un conjunto de ordinales iniciales. Lo que vamos a demostrar es que la unión de todos los alfa de t con t en t, la unión de los alfa de t con t en t, es un ordinal inicial. Vamos a hacer la demostración.
La prueba la vamos a hacer por contradicción. Supongamos que existe un beta menor que la unión de los alfa de t con t en t, tal que beta es equipotente con la unión de los alfa de t, tal que t es un elemento del conjunto t. Ok. Aquí vamos a repetir un poquito. Como beta es menor a la unión de los alfa de t con t en t, entonces, por definición de unión, debe de existir un t0 que pertenece en t, tal que beta es menor a alfa de t0. Como beta es menor a la unión de los alfa de t con t en t, debe existir un índice t0 tal que beta es menor a alfa de t0. De que beta es menor a alfa de t0 y de que alfa de t0, bueno, aquí no vamos a ocupar que es ordinal inicial todavía. El hecho de que alfa de t0 es un ordinal inicial lo vamos a ocupar hasta que lleguemos a la contradicción, ¿ok? Pero el que es menor es un hecho que se sigue que beta está dominado por alfa de t0. Es un hecho que aquí podríamos decir que beta está dominado estrictamente por alfa de t0. ¿Por qué? Porque alfa de t0 es un ordinal inicial. Pero ahorita lo único que necesitamos es que beta esté dominado por alfa de t0. Por otra parte, ¿cómo se compara alfa de t0, un uniendo, con todos los uniendos? Pues aquí hay una contención. Estamos de acuerdo. Y como alfa de t0 es un subconjunto de la unión de los alfa de t con t en t, podemos decir que alfa de t0 está dominado por la unión de los alfa de t con t en t. Y además, ¿cómo es la unión de los alfa de t comparado con beta? Sabemos que son equipotentes. Y una equipotencia nos garantiza la existencia de una función biyectiva entre este conjunto y este conjunto de acá. Esa función biyectiva en particular es inyectiva. Entonces esto implica, solo esto implica que la unión de los alfa de t con t en t está dominado por beta. Toda función biyectiva es una función inyectiva. Y entonces observa lo siguiente. Por un lado tenemos que beta es menor o igual a, bueno, beta está dominado por alfa de t0. También tenemos que alfa de t0 está dominado por la unión de los alfa de t. Y la unión de los alfa de t está dominado por beta. Entonces todo lo juntamos en una cadenita de dominancias, de dominación, bueno, con estos símbolos. Beta está dominado por alfa de t0. Alfa de t0 está dominado por la unión de los alfa de t. Y la unión de los alfa de t está dominada por beta. Composición de inyectivas. Porque aquí cuando ponemos este símbolo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay una función inyectiva de beta en alfa de t0. Hay una función inyectiva de alfa de t0 en la unión. Y hay una función inyectiva de la unión en beta. Composición de inyectivas es inyectiva y entonces podemos concluir que hay una inyectiva. Aquí está la curvita que les decía. Hay una inyectiva de beta en alfa de t0 y hay una inyectiva de alfa de t0 en beta. Entonces, por el teorema de Cantor-Bernstein, Schrödinger, se sigue que beta es equipotente con alfa de t0. Pero, ¿cómo se comparaba con la relación de orden entre ordinales beta y alfa de t0? Pues beta era menor que alfa de t0. Y entonces encontramos un número ordinal menor a alfa de t0, el cual es equipotente con alfa de t0. Eso es una contradicción. Pues por hipótesis, alfa de t es un ordinal inicial
para todo tente. Entonces llegamos a una contradicción. ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que beta es equipotente con la unión de los alfa de t con t en t. Por lo tanto, para todo beta menor a la unión de los alfa de t con t en t, beta no es equipotente con la unión de los alfa de t con t en t. ¿Se acabó? ¿Pero eso qué significa? Esa es la definición de ser ordinal inicial. La unión de los alfa de t no es, es un ordinal inicial. Concluimos que la unión de los alfa de t es un ordinal inicial. ¿Por qué? Porque probamos que para todo beta menor a la unión de los alfa de t, beta no puede ser equipotente con la unión de los alfa de t. Eso es lo que probamos. ¿Cómo? Por contradicción. Supusimos que había un ordinal menor a la unión de los alfa de t que fuera equipotente con la unión de los alfa de t y llegamos a una contradicción. ¿Se acabó? Ahí está. La unión de los alfa de t siempre va a ser un ordinal inicial. Bueno, siempre y cuando los uniendos sean ordinales iniciales. Y la cuarta propiedad, que es algo muy sencillo, muy simple, pero aún así es un resultado interesante. Propiedad 4. Sea alfa un número ordinal. No ordinal inicial, un número ordinal. Tal que alfa es equipotente con omega, alfa es distinto de omega. Entonces, alfa no es un ordinal inicial. La demostración es muy sencilla. ¿Qué nos está diciendo el resultado? Tú tienes un número ordinal que es equipotente con omega. Aquí está omega. Y tú tienes un ordinal que es equipotente con omega, que es distinto de omega. Entonces, pregunta, ¿puede ser un número natural? No, ¿verdad? Alfa no puede ser un número natural, pues por ser equipotente con omega, es un conjunto infinito. Y entonces no puede ser ningún número natural. ¿Alfa puede ser igual a omega? No, por hipótesis estamos diciendo que alfa es distinto de omega. Entonces, alfa debe ser mayor que omega. Alfa se visualiza aquí, adelante de omega, y estrictamente. Entonces la demostración va así, justo con lo que acabo de decir. Como alfa es distinto de omega, confundí el plumoncito, ahí está. Como alfa es distinto de omega, y alfa es equipotente con omega, eso implica que omega es menor que alfa. Pero eso implica que alfa no es un ordinal inicial. Así de simple. ¿Por qué? Porque encontramos un ordinal menor que alfa, a saber omega, el cual sí es equipotente con alfa. Entonces, por la definición de ordinal inicial, se sigue que alfa no es un ordinal inicial. Alfa no puede ser un natural. ¿Por qué? Porque es equipotente con omega y por lo tanto es infinito. Alfa puede ser igual a omega, tampoco, porque por hipótesis alfa es distinto de omega. Entonces, bueno, con eso ya se concluye que alfa no es un ordinal inicial. Y se acabó. Ahí está. Esas son propiedades de los ordinales iniciales. Quizás la más importante, bueno, una de las propiedades que vamos a ocupar más adelante es esta. La unión de ordinales iniciales da un ordinal inicial. Esta pues es muy sencilla, muy simple. Y también otra propiedad que es interesante es la de que todo ordinal inicial infinito debe ser un ordinal límite. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es definir una jerarquía
en la clase de los ordinales iniciales infinitos. Únicamente en la clase de los ordinales iniciales infinitos. Los que son infinitos. Ajá. La jerarquía va a quedar incompleta. Ahorita como definamos la jerarquía, ahorita vamos a decir cómo se define, no vamos a poder mostrar que todo ordinal inicial infinito forma parte de nuestra jerarquía. Entonces es una jerarquía incompleta. Pero en el siguiente video vamos a probar que realmente sí es completa, solo que no teníamos la herramienta suficiente para demostrar la completitud de la jerarquía. ¿Ok? Vamos a definir la jerarquía como usando el teorema de recursión transfinita. Vamos a empezar. Definición. Ahí está. Definimos la función y vamos a escribirla de esta manera. Omega y unos paréntesis aquí abajo como subíndice. ¿De dónde a dónde va a ir? De la clase de los ordinales a la clase de los ordinales iniciales infinitos. De manera, definimos la función. ¿De qué manera? De manera recursiva. ¿Cómo la vamos a definir? Pues vamos a definir a omega 0 como omega. Omega del sucesor de alfa va a ser el conjunto de alfa números ordinales tales que existe B subconjunto de omega alfa, existe R subconjunto de omega alfa cruz omega alfa, tales que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Omega del sucesor de alfa se define de esta manera. Esto para cualquier número ordinal. Y en caso de que alfa sea un ordinal límite, definimos a omega alfa como el supremo del conjunto de todos los omega beta, tal que beta es menor que alfa. Esto siempre y cuando alfa sea un ordinal límite. Ordinal límite. Ok. Así definimos esta función. Va de la clase de los ordinales a la clase de los ordinales iniciales infinitos. Tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que ver que realmente existe una función con estas características, usando el teorema de recursión transfinita. Tenemos que ver que realmente esta función arroja ordinales iniciales infinitos. Y esa prueba requiere inducción transfinita, el teorema de recursión transfinita, ¿ok? Así que bueno, vamos a ir haciendo todo paso por paso. Veamos que la función de arriba existe. Y necesitamos una versión del teorema de recursión transfinita. Ya no la voy a recordar, ya hemos trabajado bastante con los teoremas de recursión transfinita. Solo voy a dar las tres funciones G1, G2, G3 que nos van a ayudar a construir nuestra función recursiva. Veamos que la función de arriba realmente existe, ¿no? ¿Quién va a ser G1, G2, G3? Definimos G1, G2, G3 de la siguiente manera. G1 va de todo el universo, en todo el universo, y ¿qué es lo que va a hacer? Que a cada punto X le va a asignar omega. G2 va de todo el universo, en todo el universo. ¿Cuál es su regla de correspondencia? Recuerden que estas son funciones entre clases.
pero realmente no son funciones de teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque todo el universo, la clase de todos los conjuntos, no es un conjunto. Es una abreviación a una propiedad que tiene un parecido a las funciones. Una propiedad Px, y, donde si Px, y es verdadero y Px, z es verdadero, déjenme escribir eso. Si Px, y se cumple y Px, z se cumple, entonces y es igual a z. O sea, no son realmente funciones entre conjuntos, son funciones entre clases. Y las funciones entre clases se obtienen mediante una fórmula con objetos de la teoría de conjuntos, que en este caso tienen la forma de parejas ordenadas. ¿Y por qué se les llama funciones? Porque tienen esta propiedad de que si P de x, y es verdadero y P de x, z es verdadero, y debe ser igual a z. Bueno, habiendo hecho este paréntesis, continuemos. La G2, ¿cómo se define? La G2 va de a cada x, lo vamos a mandar a, y tenemos dos posibilidades. Si x es un número ordinal, entonces lo vamos a mandar, no me va a caber aquí, ahorita lo escribo, aquí nada más pongo estos corchetitos, y en cualquier otro caso, lo vamos a mandar a 0. ¿Cuál es este conjunto? ¿Quién es este conjunto de aquí? Lo voy a escribir aquí abajito. No cierro el rectángulo porque no sé cuánto me vaya a llevar. Este conjunto, ¿quién es? Es el conjunto de números ordinales tales que existe B, subconjunto de X, existe R, subconjunto de X cruz X, tales que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Entonces, en caso de que X sea un número ordinal, G2 de X, ¿cuánto va a valer? Va a ser el conjunto de números ordinales para los cuales existe B, subconjunto de X, existe R, subconjunto de X cruz X, tal que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Esa es la función G2. La función G3. La función G3 ya la hemos definido en muchas ocasiones. La función G3 la hemos definido casi siempre de la misma manera, que va a ser el supremo de la imagen de X si X es una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales. Y 0 por simplicidad en cualquier otro caso. Entonces tenemos estas tres funciones, G1, G2 y G3, van de todo el universo en todo el universo. ¿Y qué sabemos? Con esas tres funciones, por el teorema de recursión transfinita, vamos a aplicarlo. Antes de eso, aquí hay que hacer un comentario. ¿Por qué esto es un conjunto? Porque el conjunto de números, el conjunto de números ordinales, tal que existe B subconjunto X y existe R subconjunto X cruz X, con B, R isomorfo alfa, alfa con la relación de pertenencia, porque eso es un conjunto, es consecuencia del axioma de reemplazo. Entonces, antes de aplicar el teorema de recursión transfinita, vamos a ver que realmente es consecuencia del axioma de reemplazo, que este es un conjunto. Observación. El conjunto de alfa en OR tales que existe B
subconjunto de X, existe R, subconjunto de X cruz X, con B, R, isomorfo a alfa con la relación de pertenencia, es un conjunto. ¿Por qué es un conjunto? Bueno, vamos a considerar la siguiente función. CF, la función entre clases, definida como la f. ¿Dónde va a ir? Va a ir del potencia de x cruz el potencia de x cruz x hacia todo el universo. No es que lo tengan que cubrir, pero ¿qué es lo que a cada parejita, bueno, cada elemento en este conjunto, le va a asignar un objeto de la teoría de conjuntos? ¿Va? ¿Cuál es su regla de correspondencia? Pues a cada B, R le va a asignar, y tenemos dos opciones. Le va a asignar el tipo de orden de B, R, si B, R es un conjunto bien ordenado, un cobo. Y lo va a mandar a 0 en cualquier otro caso. O sea, en caso de que no sea un conjunto bien ordenado B, R. Entonces, f es una función entre clases, es decir, aquí hay una involucrada, una propiedad, una fórmula que involucra una fórmula de teoría de conjuntos con la propiedad funcional que les había comentado hace rato, esta. El axioma de reemplazo, ¿qué nos dice? Por el axioma de reemplazo, sabemos que la imagen del potencia x cruz el potencia de x cruz x es un conjunto. Y se puede probar, esto ya no lo voy a hacer, pero la prueba es muy sencilla, se sigue la definición de imagen directa, se puede probar que este objeto es el conjunto de los números ordinales tales que existe B, subconjunto de X, existe R, subconjunto de X cruz X, con B, R, isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Pero este ya es un conjunto, entonces este debe ser un conjunto, ¿ok? Y es lo que queríamos probar. Queríamos probar que este era un conjunto, ¿va? Bueno, habiendo hecho esta observación, continuamos con nuestra construcción de la función, de una función vía el teorema de recursión transfinita. Entonces, ya teníamos a las funciones G1, G2 y G3. Por el teorema de recursión transfinita, ¿qué podemos decir? Pues que existe, por el teorema de recursión transfinita, sabemos que existe una única función f, función entre clases, tal que, condición 0, el dominio de f es igual a la clase de los números ordinales. 1. F de 0 va a ser igual a G1 de 0. 2. F del sucesor de alfa va a ser igual a G2 de F de alfa. Esto para cada alfa número ordinal. Y 3. F de alfa con alfa, un ordinal límite, debe de ser igual a G3 de F restringida en alfa. Esto siempre y cuando alfa es un ordinal límite.
Entonces, con las funciones G1, G2 y G3, construimos una única función cuyo dominio es la clase de los números ordinales y tiene estas tres propiedades. Vamos a ver que esta es la función que estamos buscando, la función de la que dimos en la definición. Déjenme la encuentro. Esta. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que para cada alfa número ordinal, f de alfa es un número ordinal inicial infinito. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Afirmación. Para cada alfa número ordinal, vamos a hacerla paso por paso. Vamos a empezar probando que f de alfa, para cada alfa número ordinal, es un ordinal infinito. Y después en otra prueba vamos a ver que son ordinales iniciales realmente. ¿Okay? Para cada alfa en OR, f de alfa es un número ordinal infinito. Demostración. ¿Cómo vamos a hacer la demostración? Vamos a usar la segunda versión paramétrica del teorema de recursión transfinita. Usaremos la segunda versión del principio de inducción transfinita. Demostración. Entonces usaremos la segunda versión del principio de inducción transfinita. ¿Sobre quién? Solo hay un ordinal aquí involucrado, que es alfa. Entonces la inducción la vamos a hacer sobre alfa. ¿Ok? Bueno. Paso base. Si alfa es igual a 0, ¿cuánto vale f de 0? F de 0 por la definición de G1, la definición de f debe valer G1 de 0. Pero por la definición de G1, ¿cómo definimos la función G1? La función G1 se definió como que a cada punto X lo mandemos a omega. Entonces, f de 0 es igual a omega, el cual realmente es un número ordinal. Y también es infinito. Es infinito numerable, en particular es infinito. Y entonces el paso base ya está concluido. Paso inductivo. Supongamos que f de alfa es un ordinal infinito. ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que f del sucesor de alfa es un ordinal infinito. Vamos a hacer la demostración. ¿Cuánto vale f del sucesor de alfa? F del sucesor de alfa. Por la definición de f, sabemos que vale G2 de f de alfa. G2 de f de alfa. ¿A qué va a ser igual? Bueno, por hipótesis sabemos de inducción. Nosotros sabemos que f de alfa es un número ordinal. Y por la definición de la G2, sabemos que, aquí está, en caso de que X, vemos la regla de correspondencia de G2, en caso de que X sea un número ordinal, G2 de X va a ser el conjunto de números ordinales, tales que existe B subconjunto de X, R subconjunto X cruz X, tales que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Pero por hipótesis, f de alfa es un número ordinal infinito. Entonces, G2 de f de alfa es igual a el conjunto de números ordinales tales que existe B subconjunto de
f de alfa, existe R, subconjunto de f de alfa, cruz f de alfa, tal es que f de alfa, B con la relación R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. ¿Qué tenemos que ver? Nuestro objetivo es ver que f del sucesor de alfa es un ordinal infinito. F del sucesor de alfa, con este argumento obtuvimos que es este conjunto. ¿Este conjunto realmente es un número ordinal? Bueno, pues hay que probarlo. Hay que probar que es un número ordinal y que es un ordinal infinito. Vamos a hacer la demostración. Veamos que el conjunto de todos los números ordinales, tales que existe B subconjunto de f de alfa, existe R subconjunto de f de alfa, cruz f de alfa, tal que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia, es un ordinal infinito. Lo primero que vamos a hacer es ver que es infinito. Lo primero que vamos a hacer es ver que es un número ordinal. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver que es transitivo y que está bien ordenado con la relación de pertenencia. Esto es un conjunto, es un hecho, por la observación que hicimos en medio de la recursión. Vimos que los objetos de esta forma realmente son conjuntos. Esto es un conjunto. Y es un conjunto de números ordinales. Son los alfa en la clase de ordinales. Entonces, son un conjunto de números ordinales y cualquier conjunto de números ordinales siempre va a estar bien ordenada con la relación de pertenencia. Es un hecho que este conjunto, al cual le voy a llamar asterisco para no cargar con tanta notación. Vean la notación que voy a ocupar, asterisco. Ajá. Ya sabemos que asterisco está bien ordenado con la relación de pertenencia. Eso ya lo sabemos. Lo probamos en los primeros videos del curso. Ajá. Está bien ordenado con la relación de pertenencia. Entonces, ¿qué falta ver? Basta ver que asterisco, acuérdense que asterisco es todo este conjunto, asterisco es transitivo. Pero esto lo vamos a dejar como un ejercicio. Ya lo hicimos, ya hicimos este ejercicio. Cuando probamos que omega 1 es un número ordinal, lo cual lo hice en un video, omega 1 se define más o menos de esta forma. De hecho, este conjunto generaliza omega 1. Y en su momento probamos que omega 1 es un conjunto transitivo. Entonces, lo único que hay que hacer es ver la prueba de que omega 1 es transitivo y cambiar la notación. Eso es todo, porque los argumentos son los mismos. ¿Okay? Y entonces de aquí se concluye que asterisco es un número ordinal. Ahí está. Ahora veamos qué es infinito. Asterisco es infinito. Pues observa que f de alfa pertenece en asterisco. Para estar en asterisco, ¿qué tiene que suceder? Para que un ordinal sea elemento de asterisco, debe de existir un subconjunto de f de alfa, un subconjunto de f de alfa cruz f de alfa, tal que dicho ordinal es isomorfo con el subconjunto de f de alfa con la relación en f de alfa cruz f de alfa. Ajá. Pero f de alfa pertenece en asterisco. ¿Por qué? Porque f de alfa es un subconjunto de f de alfa. Aquí lo ponemos en paréntesis. F de alfa es un subconjunto de f de alfa. La relación de pertenencia es un subconjunto de f de alfa cruz f de alfa. Y es un hecho que
f de alfa con la relación de pertenencia es isomorfo a f de alfa con la relación de pertenencia. Aquí este f de alfa jugaría el papel de b. R jugaría epsilon jugaría el papel de R. F de alfa el papel de B en la definición de f de alfa. En la definición de f de alfa. Ajá. Y entonces f de alfa pertenece en asterisco. Pero asterisco ya probamos, bueno, ya comentamos que es un número ordinal. Si pertenece, entonces tenemos esto. Si f de alfa pertenece en asterisco, entonces f de alfa es un subconjunto propio de asterisco. Pero este es infinito. Pero f de alfa es infinito. Eso por la hipótesis de inducción. Pero ¿eso qué implica? Si este es infinito y este conjunto es un subconjunto de asterisco, eso implica que asterisco también es infinito. Por lo tanto, ¿quién era asterisco? Asterisco era todo este conjunto, que al final de cuentas este conjunto era f del sucesor de alfa. F del sucesor de alfa es un ordinal infinito. Sí, acuérdense que todo este conjunto era f del sucesor de alfa. Entonces, f del sucesor de alfa es un ordinal infinito. Paso límite. Supongamos que alfa es un ordinal límite. Y para cada beta menor que alfa, f de beta es un ordinal infinito. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que f de alfa es un ordinal infinito. ¿Ok? Entonces, bueno. Notemos lo siguiente. Notemos que ¿cuál es la imagen de f restringida a alfa? Va a ser el conjunto de todos los f de beta, tal que beta es menor que alfa. Pero por la hipótesis, sabemos que f de beta es un ordinal infinito para todo beta menor que alfa. Entonces, por la hipótesis, este es un conjunto. Eso me implica que im de f restringida en alfa es un conjunto de números ordinales. Ok. Habiendo hecho eso, la imagen de f restringida a alfa es un conjunto de números ordinales. Entonces, habiendo hecho esta observación, notemos lo siguiente. ¿Cuánto vale f de alfa? Por la definición de f, sabemos que f de alfa, cuando alfa es un ordinal límite, vale g3 de f restringida en alfa. Pero f restringida en alfa es una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales. Entonces, por la regla de correspondencia de G3, recordamos la regla de correspondencia de G3, ¿cuánto vale? En caso de que x sea una función cuya imagen es un conjunto de números ordinales, G3 de x vale el supremo de la imagen de x. Estamos en ese caso. Entonces, esto debe ser igual a el supremo de la imagen de f restringida en alfa. Pero esto es igual a el supremo
del conjunto de todos los f de beta, tal que beta es menor que alfa. El supremo de un conjunto de números ordinales siempre nos da un número ordinal. Eso es algo que ya sabemos desde hace mucho. Desde los primeros videos que empecé a hacer, probamos que el supremo de un conjunto de números ordinales es un número ordinal. Falta ver que es infinito. Y además, f de alfa es infinito, pues para todo beta menor que alfa, toma cualquier beta menor que alfa, f de beta es menor o igual a f de alfa. Eso implica que f de beta es un subconjunto de f de alfa. Y este, por hipótesis, es infinito. Eso implica que f de alfa es infinito. Que este sea infinito y que este conjunto infinito sea subconjunto de este conjunto, que es f de alfa, implica que f de alfa debe de ser infinito. Y entonces f de alfa es un ordinal infinito. Paso base, ya lo probamos. Paso inductivo, ya lo probamos. Paso límite, también ya está probado por la segunda versión. Entonces, aquí, por la segunda versión del principio de inducción transfinita, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que para todo alfa número ordinal, f de alfa es un número ordinal infinito. Para todo alfa número ordinal, f de alfa es un número ordinal infinito. Eso es lo que hemos probado. No hemos probado todavía que f de alfa es un ordinal inicial. Vamos a hacer esa prueba. Ahora es lo que nos falta. Afirmación 2. Esta prueba es muy sencilla, por todo lo que hemos hecho. Para cada alfa, número ordinal, f de alfa es un ordinal inicial, únicamente. Ya probamos que es un número ordinal infinito. ¿Qué es lo que falta? Ver que es ordinal inicial, ¿va? Para todo alfa número ordinal, f de alfa es un ordinal inicial. Demostración por inducción transfinita. Paso base. Si alfa es igual a 0, entonces f de 0, ¿a qué es igual? Por la definición de f, sabemos que f de 0 debe de ser igual a g1 de 0. ¿Cuánto vale g1 de 0? Por la definición de g1, sabemos que g1 es igual a omega. Y omega ya probamos al principio del video. Bueno, al principio del video probamos que omega es un ordinal inicial. Entonces f de 0 es un ordinal inicial. Paso inductivo. Supongamos que f de alfa es un ordinal inicial. ¿Qué tenemos que demostrar? Por demostrar que f del sucesor de alfa es un ordinal inicial. Ok, entonces va la demostración. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar beta menor a f del sucesor de alfa. Pero f del sucesor de alfa, por definición, ¿quién es? Por la definición de f, sabemos que es igual a g2 de f de alfa. Y f de alfa, sabemos que es igual al conjunto de todos los números ordinales, tales que
existe B, subconjunto de f de alfa, existe R, subconjunto de f de alfa cruz f de alfa, tales que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. G2 de f de alfa es este conjunto, ¿ok? Y f del sucesor de alfa por definición es esto. Entonces, beta debe de pertenecer, voy a escribir todo, beta pertenece al conjunto de números ordinales tales que existe B, subconjunto de f de alfa, existe R, subconjunto de f de alfa cruz f de alfa, tales que B, R es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. Como beta es menor a este número ordinal, el cual ya comentamos que es un número ordinal, entonces el menor se convierte en una pertenencia. Pertenece en este conjunto. Pero eso implica que beta está dominado por f de alfa. ¿Por qué? Porque como beta pertenece en este conjunto, ¿qué debe suceder? Debe de existir un conjunto B, un conjunto R, subconjunto de f de alfa cruz f de alfa, tal que B, R es isomorfo a beta con la relación de pertenencia. Si son isomorfos, en particular son equipotentes. ¿Quién sería equipotente con quién? Beta sería equipotente con el conjunto B. Esta es beta, Beta, el conjunto B. Entonces, beta es equipotente con B, pero B es un subconjunto de f de alfa. Entonces, beta está dominado por f de alfa. Por otra parte, f de alfa está dominado propiamente por f del sucesor de alfa. ¿Hay una inyectiva? Sí, es un hecho que hay una inyectiva de f de alfa en f del sucesor de alfa, porque f de alfa pertenece en f del sucesor de alfa. Pero no existe una biyectiva entre f de alfa y f del sucesor de alfa. Eso se queda como un ejercicio. ¿Cómo se hace la prueba? Pues simplemente regresan a la prueba el primer ordinal no numerable, omega 1, y en algún momento se probó que omega y omega 1 no son equipotentes. Y la prueba que se haya hecho en ese momento, llévenla a este caso. Los argumentos que se hicieron ahí se llevan a este. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que beta está dominado por f de alfa y f de alfa está dominado estrictamente por f del sucesor de alfa. Tenemos esto y tenemos esto. Pero entonces tenemos que beta está dominado por f del sucesor de alfa. Es decir, existe una inyectiva de beta en f del sucesor de alfa, pero no hay una biyectiva de beta en f del sucesor de alfa. Y eso es lo que queríamos. Queríamos ver que no existía una biyectiva de beta en f del sucesor de alfa. Que queríamos ver que f del sucesor de alfa es un ordinal inicial. Por lo tanto, f del sucesor de alfa es un ordinal inicial. Y el paso inductivo queda concluido. Paso límite. Ahora vamos a hacer el paso límite. Supongamos que alfa es un ordinal límite. Y que para cada beta menor que alfa, f de beta es un ordinal inicial, ¿no? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que f de alfa es un ordinal inicial. Bueno, f de alfa, ¿cuánto vale? Por la definición de f, sabemos que f de alfa es igual a G3
de f restringida en alfa. Y por lo que probamos antes, G3 de f restringida en alfa termina siendo el supremo del conjunto de todos los f de beta, tal que beta es menor que alfa. En los primeros videos del curso se probó que el supremo de un conjunto de números ordinales es igual a la unión de los f de beta, tal que beta es menor que alfa. Y por la propiedad, propiedad 3, sabemos que la unión de una familia de ordinales iniciales nos vuelve a dar un ordinal inicial. Cada uno de estos es un ordinal inicial por hipótesis. Aquí está. ¿No? Entonces la unión de todos los f de beta con beta menor que alfa debe de ser un ordinal inicial. Es un ordinal inicial. Pero ¿quién es la unión de los f de beta con beta menor que alfa? Es f de alfa. Entonces, por la segunda versión del principio de inducción transfinita, podemos concluir que para cada número ordinal, f de alfa es un ordinal inicial. Ahí está. Y acabamos la prueba con inducción. Entonces, para cada número ordinal, f de alfa es un ordinal inicial. Ya está. Ya acabamos la prueba. Con la afirmación anterior, tenemos que para todo número ordinal, f de alfa es un ordinal inicial infinito. Voy a quitar esta hoja. Entonces, una observación. Vamos a cambiar la notación. Si f de alfa lo escribimos como omega alfa, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Omega 0, se probó quién sería omega 0, sería f de 0. Y vimos que f de 0 en todas nuestras pruebas es omega. Omega del sucesor de alfa. ¿Quién es omega del sucesor de alfa? Es f del sucesor de alfa. Y en las pruebas vimos que omega del sucesor de alfa es el conjunto de números ordinales tales que existe b subconjunto. Cuando trabajamos con f de alfa, aquí le poníamos f de alfa, haciendo, cambiando la notación, tenemos que es omega de alfa, existe r subconjunto de omega de alfa cruz omega de alfa, tal que b, r es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. ¿Y cuánto es omega de alfa en caso de que alfa sea un ordinal límite? Omega de alfa es el supremo del conjunto de los omega de beta, tal que beta es menor que alfa. Es decir, realmente construimos una función que va de la clase de los números ordinales en la clase de los ordinales iniciales. Probamos que este es un ordinal inicial. En este caso también obtenemos un ordinal inicial. Y en este caso también obtenemos un ordinal inicial. Por lo probado, por todo lo probado, tenemos que para todo alfa número ordinal tenemos estas propiedades. Tenemos que omega alfa es un ordinal inicial infinito. 2. Omega alfa es menor que omega alfa más 1. ¿Esto por qué pasa? Porque omega alfa pertenece en omega alfa más 1. Esto lo probamos con la notación de f de alfa y f del sucesor de alfa. Y 3.
omega alfa no es equipotente con omega alfa más 1. ¿Ok? Entonces, con el teorema de recursión transfinita, obtuvimos esta función que nos da una jerarquía. Nos define una jerarquía en la clase de los ordinales iniciales infinitos. A cada número ordinal alfa le estamos asignando un ordinal inicial infinito. Conforme hacemos crecer al número ordinal alfa, obtenemos un ordinal inicial infinito mayor. Y no ocurre que sean equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, bueno. La jerarquía no está completa. Observación 1. Observación 2. Nuestra jerarquía. No podemos probar que la jerarquía es completa. O sea, ahorita tenemos que todo omega alfa es un ordinal inicial infinito. Y la pregunta es si todo ordinal inicial infinito es de la forma omega alfa. La respuesta es que sí. Tú tomas un ordinal inicial infinito y existe un número ordinal alfa, tal que dicho ordinal inicial es igual a omega alfa. Pero con lo que tenemos hasta ahorita, no podemos probar ese resultado. Lo vamos a probar en el siguiente video. ¿Ok? Bueno, hasta aquí termina lo de nuestra jerarquía. De definir la jerarquía. Y ahora lo que vamos a hacer es definir el concepto de número cardinal de un conjunto. Para ello vamos a demostrar un teorema. Teorema muy sencillo. ¿Qué necesitamos? Vamos a considerar un conjunto bien ordenado. Sea X un conjunto bien ordenado. El teorema lo que dice es que existe un alfa 0 ordinal inicial tal que X es equipotente con alfa 0. Y además este ordinal es único. Existe un único ordinal inicial tal que X y alfa 0 son equipotentes. Vamos a hacer la demostración. Vamos a considerar la siguiente clase C. Sea C, la clase de todos los alfa, números ordinales, tales que alfa es equipotente con X. Todos los ordinales equipotentes con X. Por el teorema de numeración, sabemos que existe un alfa número ordinal tal que X con su relación es isomorfo a alfa con la relación de pertenencia. O sea, alfa con la relación de pertenencia es el tipo de orden de X. ¿Ok? Pero ¿eso qué implica? Si son isomorfos, en particular son equipotentes. Y eso implica que alfa pertenece en la clase C. Entonces C es una clase no vacía. Y podemos aplicar el principio del mínimo ordinal. Por el principio del mínimo ordinal, sabemos que existe un alfa 0 que pertenece en C, elemento mínimo. Afirmación. Alfa 0 es elemento mínimo en la clase C, es un ordinal inicial. Alfa 0 es un ordinal inicial. Demostración. Supongamos que no. Supongamos que existe un beta menor a alfa 0, tal que beta es equipotente con alfa 0.
¿Eso qué implica? Alfa 0 es un elemento en C, es el elemento mínimo. Y alfa 0 por estar en C debe de ser equipotente con X. Y beta es equipotente con alfa 0. Entonces, como alfa 0 pertenece en C y composición de biyectivas es biyectiva, se sigue que beta es equipotente con X. Pero entonces beta es un elemento de la clase C y beta es menor que alfa 0. Eso es una contradicción, ya que por hipótesis alfa 0 es el elemento mínimo. ¿Eso qué implica? ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal que había un elemento beta, un ordinal beta, menor que alfa 0, tal que beta es equipotente con alfa 0. Entonces eso implica que alfa 0 es un ordinal inicial. ¿Por qué es único? Vamos a demostrar su unicidad. Si alfa 0 y alfa 0' son dos ordinales iniciales, tales que alfa 0 es equipotente con X y alfa 0' es equipotente con X, nuevamente, composición de biyectivas nos da biyectiva. Entonces esto implica que alfa 0 es equipotente con alfa 0'. Pero por la propiedad 1, si no mal me equivoco, vimos que si tomamos dos ordinales iniciales equipotentes, ellos deben de ser iguales. Y se acabó. Entonces sí es único el ordinal inicial que es equipotente con el conjunto X. Y se acabó la prueba. Ahí está. Aquí una observación. Este resultado es válido para aquellos conjuntos que se pueden bien ordenar, para los cuales existe un buen orden. Pero si para un conjunto X no sabemos si hay un buen orden, por ejemplo, el conjunto de los números reales, pensando que no tenemos el axioma de elección, los reales no se puede decidir si tienen un buen orden o no. Entonces, para los reales tampoco podemos decidir si existe un único ordinal inicial que es equipotente con R. Bueno, suponiendo el axioma de elección, sí, suponiendo el axioma de elección, como el axioma de elección es equivalente al principio del buen orden, entonces tendríamos que todo conjunto puede ser bien ordenado. Y como todo conjunto puede ser bien ordenado, entonces todo conjunto debe ser equipotente a un único ordinal inicial. Vamos a suponer entonces el axioma de elección. Y suponiendo el axioma de elección, a cada conjunto le podemos asignar un único ordinal inicial. Vamos a suponer el axioma de elección, el cual sabemos que es equivalente al principio del buen orden, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Corolario. Para si X es un conjunto, entonces existe un único alfa ordinal inicial tal que X es equipotente con alfa. Tenemos este corolario, porque si suponemos el axioma de elección, todo conjunto puede ser bien ordenado. Ordénalo, dale un buen orden al conjunto X. Por el resultado anterior, sabemos que existe un único ordinal inicial con el cual un único ordinal inicial alfa, tal que alfa es equipotente con X. Se acabó. Vamos a dar una definición. Vamos a dar la definición de número cardinal. Definimos un número cardinal. Decimos que kappa es un número cardinal si solo si kappa es un
ordinal inicial. Es decir, los números cardinales son exactamente los números ordinales iniciales. Son los ordinales iniciales. Ajá. Y con esta definición, ahora podemos definir el número cardinal de un conjunto A. Definición. Sea A un conjunto. Definimos el número cardinal de A el cual vamos a denotar de la siguiente manera, así, como un valor absoluto. Ajá. El número cardinal de A como el único ordinal inicial equipotente con A. Es decir, el número cardinal del conjunto A se define como el único ordinal inicial que es equipotente con el conjunto A. ¿Cómo sabemos que existe un único ordinal inicial equipotente con A? Por el teorema anterior. Por el teorema anterior y porque estamos suponiendo el axioma de elección. Si no, esta definición únicamente aplicaría para aquellos conjuntos que sepamos que se pueden bien ordenar. ¿Ok? Pero como estamos suponiendo el axioma de elección, todo conjunto puede ser bien ordenado. Y por el teorema, por el teorema, como todo conjunto puede ser bien ordenado, entonces hay un único ordinal inicial que es equipotente con él. Esto resuelve el problema de encontrar un representante de cardinalidad. Recuerden que al principio del tema, la primera parte de números cardinales, uno tenía este problema. Tienes estos objetos. El conjunto A, el conjunto B, el conjunto C, el conjunto D. Y tienes más quizás. Y sabemos que todos estos tienen la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque hay funciones F, G, H, K, todas biyectivas. Y entonces te fijabas en tu clase de conjuntos que eran equipotentes entre sí. Y tú buscabas un representante, un objeto de la teoría de conjuntos que representara esa propiedad en común. ¿Cuál es la propiedad en común que tienen estos conjuntos? Tener la misma cantidad de elementos. Con el axioma de elección que hemos probado, que ese representante, el representante de cardinalidad, está dado por un ordinal inicial. Y además es un buen representante, es único. ¿Ok? Entonces, bueno, con el axioma de elección pudimos dar esta definición. Si no tenemos el axioma de elección, no todos los conjuntos pueden ser bien ordenados. Y entonces esta definición aplicaría únicamente para aquellos conjuntos que sí sepamos que podamos construir un buen orden sobre ellos. Pero tenemos el axioma de elección. ¿Ok? Bueno. Tenemos lo siguiente. De estas definiciones, ya con esta anotación, estas definiciones y estos teoremas, tenemos lo siguiente. Propiedad 1. Propiedad 1. Si A y B son dos conjuntos, entonces el número cardinal de A es menor o igual al número cardinal de B. El número cardinal de B es menor o igual al número cardinal de A. O el número cardinal, nada más así. El número cardinal de A es, vamos a ponerle menor. Menor. O el número cardinal de A es igual al número cardinal de B. ¿Por qué pasa esto? Bueno, demostración. Como el número cardinal de A y el número cardinal de B son ordinales iniciales,
Esto implica que son comparables. Entonces tenemos que uno es menor que el otro, o la desigual contraria, y en el último caso pues ocurre que son el mismo número ordinal. Recuerden que cualesquiera dos números ordinales son comparables. Como definimos un número cardinal como un ordinal inicial, entonces yo puedo comparar esos dos ordinales. Entonces uno es menor que el otro, o se cumple la desigualdad contraria, o en el último caso son iguales, son el mismo número ordinal. Ahí está la demostración. Propiedad 2. Nosotros queríamos, al principio del tema de número cardinal, queríamos que el representante de cardinalidad tuviera esta propiedad. Que si estos dos conjuntos son equipotentes, es porque su representante de cardinalidad es el mismo. Y es algo que ahora podemos probar. Ya habiendo dado la definición de número cardinal, ya podemos probar esa propiedad. Propiedad 2. Sean A y B conjuntos. Entonces, A es equipotente con B si y solo si el número cardinal de A es igual al número cardinal de B. Vamos a hacer la demostración. Supongamos que A es equipotente con B. Vamos a hacer primero esta implicación. Supongamos que A es equipotente con B. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que el número cardinal de A es igual al número cardinal de B. Ok. ¿Cómo le hacemos? Pues tenemos lo siguiente. Por definición, sabemos que A es equipotente con el número cardinal de A. Y B es equipotente con el número cardinal de B. Acuérdense, el número cardinal de A por definición es el único ordinal inicial que es equipotente con A. Este es un ordinal inicial. Y este también es un ordinal inicial. Y son los únicos ordinales iniciales que son equipotentes con A y B respectivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el número cardinal de A es equipotente con A. Por la hipótesis, por la implicación que estamos haciendo, sabemos que A es equipotente con B. Y B a su vez es equipotente con el número cardinal de B. Composición de biyectivas nos da biyectiva y entonces el número cardinal de A es equipotente con el número cardinal de B. Pero el número cardinal de A y el número cardinal de B son ordinales iniciales. ¿Y qué pasa si tenemos dos números ordinales iniciales que son equipotentes? Pues deben de ser iguales. Entonces, el número cardinal de A es igual al número cardinal de B, suponiendo que es equipotente con B. Vamos a hacer el regreso. Supongamos que el número cardinal de A es igual al número cardinal de B. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que A es equipotente con B. Nuevamente, por definición de número cardinal de un conjunto, sabemos que A es equipotente con el número cardinal de A y B es equipotente con el número cardinal de B. Pero el número cardinal de A y el número cardinal de B son iguales, por hipótesis. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que A es equipotente con el número cardinal de A. El número cardinal de A es igual al número cardinal de B. Y el número cardinal de B es equipotente con el conjunto B. En vez de poner aquí número cardinal de B, podemos poner número cardinal de A. Composición de biyectivas es biyectiva. Y tenemos que A es equipotente con B. Y aquí tenemos una biyectiva. Aquí tenemos una biyectiva. Y como estos dos son el mismo número ordinal, pues podríamos tomar la función de identidad, la cual es una biyección. Componemos estas tres biyecciones
y entonces tenemos una biyectiva de A en B. O sea, A y B son equipotentes. Es algo que queríamos que cumplía la definición del número cardinal de un conjunto. Y así como definimos los números cardinales, pues está cumpliendo esa propiedad que deseábamos. ¿Ok? Bueno. Y la última propiedad, propiedad 3. Y acabamos este video. Vamos a considerar dos conjuntos, sean A y B, dos conjuntos. A está dominado por B si y solo si el número cardinal de A es menor o igual a el número cardinal de B. Recuerda, este menor igual es el menor igual de ordinales, ya que el número cardinal de A es un ordinal inicial y el número cardinal de B es un ordinal inicial. ¿Cómo los puedes comparar? Con esta relación, la de pertenencia, ¿no? Solo que usamos el menor igual para denotar la relación de pertenencia, ¿no? Pertenencia o igualdad. Bueno, vamos a demostrar esto. Vamos a hacer solo una, la otra se queda como ejercicio. Vamos a suponer que el número cardinal de A es menor o igual al número cardinal de B. ¿Qué tenemos que demostrar? Que A está dominado por B. ¿Esto qué significa? Tenemos que demostrar que existe una función inyectiva del conjunto A en el conjunto B. Por definición, sabemos que A es equipotente con el número cardinal de A y B es equipotente con el número cardinal de B. ¿Y cómo? Bueno, por otra parte, el número cardinal de A es menor o igual al número cardinal de B. O sea, este número ordinal es menor o igual a este número ordinal. Pero de ahí se sigue que el número cardinal de A está dominado por el número cardinal de B. Aquí es menor o igual. Este es el orden de los ordinales. Y esto es que este conjunto, el número cardinal de A, está dominado por el número cardinal de B. Pero entonces tenemos lo siguiente. Las equipotencias, en particular son, si A es equipotente con el número cardinal de A, entonces A está dominado por el número cardinal de A. Como B es equipotente con el número cardinal de B, en particular B está dominado por el número cardinal de B. Acuérdense que estar dominado es que haya una función inyectiva. Como aquí hay una biyectiva y aquí también hay una biyectiva, esas biyecciones en particular son funciones inyectivas. Y entonces tenemos lo siguiente. A está dominado por el número cardinal de A. Por esta observación, tenemos que el número cardinal de A está dominado por el número cardinal de B. Y el número cardinal de B está dominado por el conjunto B. Composición de inyectivas es inyectiva y por lo tanto tenemos que A está dominado por el conjunto B. Y se acabó. Y ya está, la última propiedad. Entonces tenemos definido el número cardinal de un conjunto. Tenemos definido el número cardinal de un conjunto. A cada conjunto le corresponde un único número cardinal. Todo esto con ayuda del axioma de elección. Si no tenemos el axioma de elección, no podemos asignarle a todo, de esta forma, como lo hicimos, no podemos asignarle a todo conjunto un único ordinal inicial. Se requiere el axioma de elección para poder a todo conjunto asignarle un único ordinal inicial. ¿Ok? Bueno, hasta aquí dejamos el video. Nos vemos luego.